Hoy es 15 de julio de 2025. Martes, inteligencia artificial, negocios. El pasado miércoles por la mañana, con fuerte viento de levante, Nvidia se convirtió en la primera empresa en la historia que pasa de los 4 billones europeos de dólares de valoración, o sea, de los 4 trillones americanos de dólares de valoración. Así que sigue siendo la empresa con más valoración del mundo, ahora todavía con un poquito más de distancia sobre Microsoft y Apple. Segunda noticia de negocios, ya el casi clásico apartado en la sección de negocios para la conducción autónoma y sus alrededores. Waymo ha presentado un nuevo modelo de robotaxi. Hasta ahora Waymo usaba un modelo de Jaguar, en concreto el Jaguar I-Pace, y como además el sistema de Waymo es mucho más complejo que, por ejemplo, el de Tesla, el que Tesla está desarrollando para robotaxis, porque incluye lidars y un montón de tipos de cámaras distintos, Tesla básicamente lo fía todo a la visión artificial y Waymo utiliza muchos más tipos de tecnología. Con lo cual, entre que partían de un Jaguar I-Pace y que la tecnología, sobre todo cuando empezaron con el desarrollo, era todavía muy cara, pues se estima que cada robotaxi actual de Waymo cuesta unos $150.000 de producción puesto ya a prestar servicio. Bueno, pues este nuevo modelo que presenta ahora Waymo está basado en un coche chino, coches más tipo un minivan, ¿no? Como una especie de estos de coche híbrido de coche y mini autobús. La empresa se llama Zeekr, escrito Z-E-E-K-R, y el modelo que va a desarrollar Waymo, insisto, sobre la base de uno que ya existe, se va a llamar Zeekr RT y se estima que costará, puesto ya a prestar servicio, unos $75.000, así que más o menos la mitad que los Jaguars actuales. De hecho, este nuevo modelo, hay quien ya ha sacado fotitos por ahí en San Francisco, porque por lo visto ya están empezando con algunas unidades en pruebas, no en servicio al público, pero en pruebas reales por las calles de San Francisco. El objetivo de Waymo es tener unos 2.000 coches de este nuevo modelo de Zeekr fabricados en 2026. Tercera de negocios. Amazon ha dado algunas cifras sobre el volumen de negocio que ha generado este último Prime Day, el que tuvimos la semana pasada. En concreto, el dato obviamente que he buscado es cuánto tráfico les ha llegado esta vez proveniente de, digamos, inteligencia artificial en general, tanto chatbots como buscadores que ya utilizan inteligencia artificial, etc. Bueno, pues la cifra es que este año ese tráfico, el tráfico proveniente de vamos a decir, herramientas de inteligencia artificial, ha subido un 3.300%. Que sí, que las bases ahora son muy bajas y es muy fácil tener grandes crecimientos sobre bases bajas. Pero os voy a decir una cosa que es todavía más fácil que tener grandes crecimientos, es tener grandes decrecimientos. La mayoría de las tecnologías y la mayoría de los negocios no terminan de despegar. Pues que una despegue y que despegue a esta velocidad no es lo normal, aunque sí es verdad que es más fácil hacer buenos porcentajes contra bases bajas, como sabe cualquier niño de más de 10 años. Siguiente noticia, Channel 4, que es una televisión del Reino Unido, ha empezado a ofrecer anuncios generados por inteligencia artificial que ellos mismos pueden desarrollar para los anunciantes que lo deseen. En concreto, esos anuncios los está ofreciendo para los servicios de streaming del canal. Y obviamente lo que intentan con esto es atraer a anunciantes, digamos, pymes, pequeños, medianos. No sé, obviamente Procter & Gamble no va a necesitar que le haga los anuncios Channel 4, pero a lo mejor una cadena de supermercados local del norte de Escocia, pues a lo mejor sí. Y esto yo creo que es algo que ya estamos viendo, pero que el otro día lo comentaba con un amigo, vamos a ver, yo creo que en esto sí que una explosión cámbrica. El nivel de, por un lado, calidad y por otro lado, facilidad de desarrollo que están alcanzando ya las herramientas de producción de vídeo es que yo creo que el negocio convencional, la cadena de valor, como diría un consultor, la cadena de valor del desarrollo de publicidad tradicional está ya rota. Ahora lo que hay que ver es cuál va a ser la nueva, pero que la tradicional está rota, no que se va a romper, sino que ya está rota, es obvio. Y ya que hablo de Channel 4, meto ahora un paquetito de algunas noticias, artículos que he leído en general sobre cómo les está yendo a los medios la llegada de la inteligencia artificial. Al titular, spoiler alert, les está yendo fatal, como les ha ido siempre con cualquier disrupción, porque la verdad es que en esto tienen mala suerte, creo que ya lo he comentado una vez, y como tengo amigos y conocidos en el sector, pues me acuerdo de ellos cada vez que viene una de estas, porque
Ya les pasó con Internet, luego les pasó con los móviles, luego les pasó con las redes sociales. Cada avance que la tecnología ha traído, cada novedad, porque no estaría muy seguro de que las redes sociales son avances, pero es verdad que todas les han afectado a ellos directamente. Por ejemplo, un dato de Google. Desde que Google empezó a meter lo que ellos llaman AI Overviews en el buscador normal, o sea, como resúmenes por inteligencia artificial, que empezó en mayo de 2024 en pruebas y tal, bueno, pues desde entonces el número de búsquedas de noticias en su buscador que no han provocado un click-through, o sea que la gente no ha clicado en ningún sitio para conseguir más información, ha subido del 56% al 69% en mayo de 2025, es decir, solo un año después. Repito, un año, 13 puntos porcentuales en búsquedas de noticias que no generan click-through. La otra cara de la moneda sería que las prompts relacionadas con noticias que se han recibido en ChatGPT ha crecido un 212% el periodo es un poquito más largo, entre enero de 2024 y mayo de 2025. ¿No? Claramente la gente, como ya sabíamos, no de ahora, sino desde que se inventó la imprenta, a la gente no le gusta leer, con lo cual si a la gente le das un resumen, a ser posible en no más de un par de líneas de lo que está buscando, pues la cantidad de gente que quiere saber algo más se reduce a toda velocidad. El dato que daba ahora de ChatGPT se puede complementar con este otro, también referido a ChatGPT, y es que entre enero y mayo del 2024, ChatGPT generó 1 millón de visitas a sitios de noticias, es decir, de los prompts que los usuarios ponían en ChatGPT y ChatGPT mencionaba algo, hubo 1 millón de usuarios o 1 millón de búsquedas que se desviaron, que el usuario quiso seguir en sitios de noticias. Bueno, pues eso ha crecido a más de 25 millones en el mismo periodo de 2025. Repito, de 1 millón a 25 millones. Nuevamente, es verdad, la base inicial es muy baja, 1 millón de tráfico referido no es nada comparado con el que genera, por supuesto, Google, y de hecho el hecho, valga la redundancia, de que sea tan pequeño, hace que no compense ni de lejos con la pérdida que antes veíamos de click-throughs en Google. O sea que el efecto neto para los medios de noticias es una pérdida brutal de tráfico referido desde buscadores barra chats, barra lo que sea, sitios donde los usuarios buscan información desde que apareció la inteligencia artificial. Yo la única esperanza que tendría si estuviera en el sector de medios de información es que hayan escarmentado algo de lo mal que han gestionado hasta ahora todas las transiciones. Es verdad que quizá la de redes sociales es la que menos mal gestiona, pero desde luego la llegada de Internet y la llegada de los móviles les pasó por encima las dos. O sea, ni las venir, bueno, lo que no es que las vieron venir, pero vamos, las vieron venir y se sentaron a ver cómo les pasaban por encima. El problema, digamos, ese sería el rayo de esperanza. El problema, la otra cara de la moneda, es que, claro, esas últimas disrupciones ya fueron hace bastante tiempo, con lo cual es muy probable que la gente que ahora está gestionando esos medios no viviera el tsunami que supuso la llegada de Internet y de los móviles, y que crean, por lo tanto, que van a saber manejarlo bien y que hay que mantener la calma y que tal y que cual. Lo mismo que se decía cuando llegó Internet y los móviles. Esto no es para tanto. Pues vaya, parece que al final sí fue para tanto. Siguiente negocios. He leído que Hertz, la compañía de alquiler de coches, no solo ella, pero la noticia que he leído es específica sobre Hertz, ha empezado a usar inteligencia artificial, visión artificial en concreto, para detectar daños en los coches cuando se devuelven. Y ya puestos, eso lo han encadenado a un proceso de gestión de incidencias automático que envía facturas a los clientes que han dejado el coche con daños, reclamándoles el importe de los daños que han provocado. El sistema de visión artificial que han implantado lo que hace es utilizar literalmente miles de imágenes que toma en el momento en el que el coche entra en el parking, en el momento de la devolución del cliente. Entonces, cuando entra en el parking se le sacan miles de fotos en alta resolución. A su vez, se le sacaron también miles de fotos en el momento de la salida, en el momento en el que el cliente inició el alquiler, y el sistema de visión artificial compara los dos lotes de fotos y detecta cualquier cambio, cualquier daño que haya entre la salida y la entrada. El proceso es completamente automático y de hecho no interviene un humano, salvo que haya una reclamación por parte del cliente después de recibir la factura de daño. Las reclamaciones que está viendo, curiosamente, no es porque el sistema funcione mal y detecte daños que no hay, sino porque
como en tantas otras ocasiones, el sistema de inteligencia artificial ya es superior al ser humano. Es decir, es capaz de ver daños que el ojo humano no ve. Con lo cual, cuando después le mandan al cliente la factura con la foto del daño, el cliente no ve que en esa foto haya un daño. Lo que pasa es que el sistema de inteligencia artificial, si amplías eso mucho, él es capaz de señalarte dónde está el daño, pero el daño puede ser literalmente un mini arañazo que el ojo humano no percibe, pero que el sistema de inteligencia artificial sí percibe. Imagínate un arañazo de una micra de grosor, pues eso el ojo humano no lo ve, pero el sistema de inteligencia artificial sí. Es una vez más el problema al que yo creo que vamos a tener que ir acostumbrándonos a enfrentar cada vez más en cada vez más ámbitos. Que la inteligencia artificial sea capaz de hacer cosas que nosotros ya no podemos saber si están bien o mal hechas, porque la inteligencia artificial ya supera a nuestra capacidad o bien de percepción, o bien de análisis, o bien de razonamiento, de lo que sea. Siguiente de negocios, más que siguientes, también como una especie de mini bloque, porque todas las noticias que voy a contar ahora tienen que ver con Meta, que está muy activo últimamente Zuckerberg. Como él no tiene que gastarse el dinero en casarse, como Jeff Bezos, pues ha decidido gastárselo en la nueva unidad esta de superinteligencia artificial y está literalmente metiendo sacos y sacos de dinero cada semana. Por ejemplo, ya repito, son varias, pero primera cosa que ha hecho Meta esta semana, pues llevarse al Head of Foundation AI Models, al líder, la cabeza, al director, como le queráis llamar, de modelos fundacionales de inteligencia artificial de Apple. Los rumores dicen que el contrato, el signing bonus, ha sido del orden de decenas de millones de dólares. Te lo digo como siempre para que todos tengamos una sana envidia, sanísima. La envidia siempre es sana, esto no hace falta ni mencionarlo. Al hilo de esta noticia, lo primero que se me viene a la cabeza es, esto es lo único que le faltaba ya a Apple, ¿no? Porque ya van los últimos del pelotón, cada vez a más distancia del siguiente. No hay ninguna noticia que genere un mínimo atisbo de que están empezando a espabilarse. Y en medio de todo eso, se les llevan al Head of Foundation AI Models. Pero, como digo, esa fue la primera reacción. La segunda fue, hombre, a ver si realmente, a lo mejor lo que estaba pasando es que Apple va tan mal, porque a lo mejor el tipo este tampoco lo estaba haciendo tan bien. Esto es muy difícil de saber. Todos los que hayáis trabajado en grandes organizaciones ya sabéis que es prácticamente imposible asignar responsabilidades individuales, justamente porque la organización es tan grande que una persona sola no puede ni crear un gran éxito ni crear un gran fracaso. Yo digo muchas veces de broma de que si a mí alguna vez alguien me contratara con el propósito de, no sé, hundir Telefónica en 5 años, yo le diría, lo siento, pero no voy a ser capaz. O sea, Telefónica, necesito más de 5 años para hundir Telefónica. Es muy difícil hundir una organización del tamaño de Telefónica con las inversiones y el capital que tiene Telefónica. Con lo cual, supongo que ahora ya es imposible saber cuál es justamente el fallo, la pieza que está funcionando mal en la maquinaria de inteligencia artificial de Apple. De hecho, probablemente no sea una, sean muchas, porque si fuera una, hombre, ya después de 2 o 3 años que llevan de retraso, ya la habrían identificado. Así que, como digo, no sé, a lo mejor resulta que esto incluso le acaba viniendo bien a Apple. Igual ahora tienen que reemplazar a este tío y resulta que a lo mejor el que ponen en su lugar, pues por lo que sea, o a lo mejor porque le toca y ya estaba ya maduro el proceso y va a empezar a funcionar dentro de poco, no lo sé, a lo mejor el cambio hasta les viene bien. Lo que está claro es que, como solía decir Einstein, hacer lo mismo y esperar distintos resultados es una buena definición de estupidez, con lo cual a lo mejor a Apple les ha venido bien que alguien les recuerde que hacer lo mismo y esperar diferentes resultados no iba a llevarles a ningún sitio. La siguiente de Meta que tengo es que Zuckerberg acaba de anunciar los planes que tiene la compañía para construir lo que ellos han llamado superclusters de inteligencia artificial, como super mega data centers. En concreto los van a construir en Luisiana y Ohio. Me encanta cuando se construyen cosas en Ohio porque suena realmente muy americano. Si las construyes en Florida parecen menos americanas, pero en Ohio, madre de Dios. Total, que por dar algunas cifras mareantes de todas estas construcciones que se están poniendo ahora en marcha, no solo por parte de Meta, el primer supercluster que van a construir, tienen previsto hacerlo ya en 2026, se va a llamar Prometheus, como Prometeo en inglés, y va a consumir 1 gigavatio de potencia.
Esto ya os he dado otras veces la referencia, eso es más o menos lo que produce una central nuclear media en Estados Unidos. Pero es que el siguiente superclúster, por utilizar la jerga de Zuckerberg, que se llamará Hyperion, va a consumir entre 2 y 5 gigavatios. Así que, en fin, para que también nos hagamos una idea, por lo que ponían en el artículo, esta segunda facility, esta segunda instalación, la Hyperion, que es la que va en Luisiana, va a tener un área comparable a toda la isla de Manhattan. Y todo eso van a ser servidores conectados y gráficas conectadas unas con otras. Así que, visto así, ya no parece tan salvajada que vaya a consumir entre 2 y 5 gigavatios. Y para terminar con este mini bloque de Meta, también esta semana han anunciado que van a invertir 3.500 millones de dólares en el fabricante de Ray-Ban, que se llama EssilorLuxottica SA. Con esos 3.500 millones de dólares consiguen un 3% de la compañía y, sobre todo, y yo creo que es lo más importante de esta noticia, demuestran que parece, por lo menos, claro que Meta cree que en las gafas inteligentes, las gafas de realidad aumentada, como les quieras llamar, va a haber un gran negocio, va a ser el next big gadget, porque si no, meter 3.500 millones de dólares solamente para hacer gafas de sol, no lo veo yo. Y para terminar con negocios, Cognition, que es la empresita que fabrica Devin, el famoso, los que ya llevéis un tiempo dando vueltas por aquí o por el mundo de la inteligencia artificial en general, los recordaréis porque son los que construyeron, como digo, Devin, el asistente este de código que presentaron en sociedad diciendo que lo habían apuntado a una web de estas de contratación de programadores autónomos y que Devin había conseguido que lo contrataran, había hecho el trabajo y había conseguido que le pagaran. Después se descubrió que en realidad no era así, que lo habían tenido que ayudar, que Devin no había hecho todo, en fin, que había sido un poquito como una operación de marketing. Esto les hizo un poquito de backfire y tuvieron que medio retractarse. Total, que fue un poco fiasco y de hecho yo hacía un montón de tiempo que no iba a hablar del tal Devin ni de Cognition. Bueno, pues esto demuestra que el hecho de que no oigas hablar de nadie no quiere decir que haya desaparecido, ni siquiera que le vaya mal, porque Cognition acaba de comprar Windsurf, que Windsurf es, digamos, es Cursor, pero el siguiente nivel. Cursor es el que ahora mismo tiene controlado la mayor parte del mercado de programación con inteligencia artificial. Bueno, pues Windsurf sería como su principal competidor, aunque todavía a una escala mucho más pequeña. Windsurf, de hecho, había hecho mucho ruido estas semanas pasadas y yo no comenté ninguna semana las noticias porque en general, como digo siempre, no me gusta comentar rumores porque ya bastante hay con comentar lo que pasa como para encima comentar rumores y entonces el podcast duraría 6 horas cada semana. Pero durante varias semanas el rumor cada vez más fuerte era que Windsurf lo iba a comprar OpenAI y ya se hablaba incluso de cifras y de cómo lo iban a incorporar en ChatGPT y tal. Bueno, pues de repente esta semana ha salido Cognition y ha comprado Windsurf y además de eso Google DeepMind ha contratado al CEO de Windsurf para que se vaya a trabajar a DeepMind. Y además de eso le han comprado algunas licencias de software a Cognition. Bueno, supongo que es parte todo del mega acuerdo. Así que si era verdad que OpenAI quería a Windsurf, supongo que no es por un problema de pasta, porque OpenAI tiene pasta para comprar Windsurf y 10 Windsurf también, pero no sé, igual es que el rumor directamente era falso, igual es que al final no lo han visto claro, pero ha sido un final realmente entre sorprendente y desilusionante, porque esto de que por un lado el CEO se vaya a Google DeepMind y que lo que queda de empresa lo compre en Cognition, que son los de Devin, pues ha dado un poquito de bajón. Esta semana lo voy a hacer todo en un bloque y luego ya el que quiera que se lo pare y que lo escuchen 16 veces. Así que voy con desarrollo. Esta semana mucha actividad en la parte de nuevos modelos, nuevas versiones, tal. Por un lado, hemos tenido una especie de mini momento DeepSeek. Recordaréis que cuando salió DeepSeek a principios de año, el mundo de la inteligencia artificial colapsó, las acciones de Nvidia cayeron como, no sé, un 15% un día, aquello fue un drama, porque de repente DeepSeek traía unas novedades, en general al proceso de desarrollo de inteligencia artificial, que la mayoría de los inversores interpretaron equivocadamente, como se vio después, y por otro lado no es sorprendente que lo interpreten equivocadamente, porque ya me imagino yo que un inversor de Wall Street de chips
de inteligencia artificial sabe pues lo justito para no hacer el ridículo en las reuniones, pero es que tampoco tiene por qué saber más, porque si tiene que saber mucho de chips de inteligencia artificial y mucho de petróleo y mucho de fabricación de automóviles y mucho del negocio de retail, pues este hombre no tendría vida. Total, que hemos tenido, como digo, un mini momento DeepSeek, no ha pasado nada en el sentido de que se haya caído Wall Street ni cosas de estas, pero resulta que una empresa china que se llama Moonshot AI, que es una empresa con capital puesto por Alibaba, ha presentado un modelo que se llama Kimi K2, que ellos describen como un Open Source Agentic Model. Lo primero es interesante por varias razones, es código abierto, y lo de Agentic Model viene porque ellos dicen que en el proceso de entrenamiento ya lo han entrenado específicamente para el famoso uso agéntico, es decir, para que aprenda durante el entrenamiento a usar herramientas. Lo curioso, aparte en sí de que se presente como el primer modelo agéntico, es que este modelo tiene 1 trillón americano de parámetros, o sea, 1 billón europeo. Os recuerdo que hasta ahora el modelo más grande que había publicado el número de parámetros era precisamente DeepSeek con el R1, que tenía, creo recordar, que 600 y pico mil millones de parámetros. O sea que este Kimi K2 tiene como 1,5 veces, 1,5 veces el número de parámetros. Y además llega a la barrera esa psicológica del billón europeo de parámetros. Lo que pasa es que como usa de arquitectura Mixture of Experts, pues solamente utiliza 32 billones americanos en inferencia, que es un ratio también nunca visto en MOE. O sea que un modelo voy a usar siempre medidas americanas, ¿vale? Porque si no, esto es un rollo con siempre europeo, americano, europeo. Entonces, siempre americanos, que un parámetro con 1 trillón, un modelo con 1 trillón de parámetros, solo utilice 32 billones en inferencia, es un porcentaje nunca visto. Entonces, ¿por qué ha habido este mini momento DeepSeek? Primero, por lo del trillón de parámetros. A ver, seamos realistas, todo el mundo daba por hecho que seguir aumentando el número de parámetros ya no mejoraba los modelos. Y ahora vienen estos tipos de Moonshot y nos demuestran que sí, que subiendo 1 trillón se mejoran los modelos porque, como suele pasar, han cogido su Kimi K2, mira, en español suena cacofónico. Bueno, han cogido su K2, lo han pasado por los benchmarks de rigor y resulta que es el modelo que obtiene mejor resultado de todos los open source. Eso quiere decir que es mejor que DeepSeek y es mejor que Qwen, pero además en bastantes benchmarks es mejor que modelos de código cerrado como Claude Sonnet 3.5 y varios modelos de OpenAI, varios frontier models que se le llama. Esto es otra de las cosas que ha hecho que en Occidente digan, ostras, Pedrín, porque una vez más viene una empresa china que nadie conocía y de repente, no se sabe cómo, son capaces de entrenar a un modelo de 1 trillón de parámetros y con ese modelo le plantan cara a los mejores modelos occidentales de código cerrado. Pero no solo eso, sino que además maneja ventanas de contexto de 2 millones de tokens. O sea, es como un auténtico mastodonte, pero es un mastodonte muy eficiente porque han conseguido solucionar varios de los problemas históricos, si podemos hablar de historia en LLMs, en los 3 años escasos que llevamos con esta explosión, pero como digo, han conseguido resolver varios problemas en los que las empresas occidentales llevaban atascadas casi desde el principio. Para empezar, por ejemplo, problemas específicos de la arquitectura MOE. Hay un fenómeno que pasaba hasta ahora en todos los modelos MOE, que era lo que se llamaba el Expert Collapse, el colapso de expertos. Y venía porque a medida que avanzabas en el training, el modelo tendía a usar mucho más unos expertos que otros, pero siempre los mismos expertos. Digamos que con el entrenamiento iban apareciendo expertos que tenían sobrecarga de trabajo y otros que estaban infrautilizados. Bueno, pues este K2 de Moonshot soluciona ese problema. Y sobre todo, lo más asombroso es que hayan conseguido entrenar a un modelo de 1 trillón de parámetros sin haber necesitado, recaudar el PIB de una economía media del mundo. Esto quiere decir que han encontrado maneras más eficientes de entrenar a los modelos. En concreto, una de las cosas que mencionan en el anuncio, porque aún no han presentado el paper completo, solamente han dado como, digamos, pinceladas, titulares generales. Una de las cosas que mencionan es que han empleado una técnica a la que ellos llaman muon chip, muon como la partícula fundamental de física, muon clip, muon como el muón de física y clip como
como un clip de coger papelitos, que según ellos esta técnica, esta framework o no sé qué será, porque ya digo que el paper todavía no está publicado, utilizando esta técnica durante el training se previenen los crashes, como los cuelgues en el proceso de training, que es algo muy habitual en los procesos de training, que el sistema se cuelgue y que haya que rearrancarlo, y eso tiene unos costes altísimos, volverlo a rearrancar. Bueno, pues ellos dicen que han conseguido evitar todos esos cuelgues, así que en general han conseguido, o ellos dicen que han conseguido, habrá que verlo cuando salga el paper general y cuando se empiecen, como es un modelo open source, habrá quien supongo que intentará replicar los resultados, pero así a primera vista han conseguido muchas, iba a decir pequeñas mejoras, pero es que algunas no son tan pequeñas, pero han conseguido varias mejoras que combinadas han creado casi de la nada un modelo que compite con los mejores modelos de las empresas occidentales. Por cierto, no me quiero olvidar porque es una de mis áreas favoritas, también han presentado una mejora en el sistema de entrenamiento del post-training con Reinforcement Learning. Ellos han utilizado un sistema de LLM as a Judge, pero lo interesante es que han desarrollado una técnica muy ingeniosa, y es que para poder hacer Reinforcement Learning, tanto en tareas que tengan respuestas verificables como las que no tengan respuestas verificables, para poner ejemplos típicos, las verifiable answers son básicamente preguntas de matemáticas y preguntas de programación, donde hay una respuesta única que es verdadera, y las non-verifiable answers son las típicas preguntas abiertas de ¿qué opinas de la literatura rusa del siglo XIX? Bueno, pues ahí no hay solamente una respuesta acertada y hay que realmente leerse toda la respuesta para saber si lo que dice tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, lo que han hecho es al juez que van a usar después como función de recompensa, el juez se entrena con verifiable answers y después es capaz de asignar respuestas a non-verifiable answers. Así que han hecho primero un proceso de reinforcement learning con el juez, y una vez que el juez ha aprendido, entonces ese juez que se ha entrenado con reinforcement learning es el que hace el reinforcement learning del modelo principal, tanto para respuestas verificables como para respuestas no verificables. Y que es una idea nuevamente ingeniosa. Bueno, pues este ha sido el gran momento de esta semana. Ha habido ahí un par o tres de días de semipánico en el que la gente volvió a pensar, los chinos lo han vuelto a hacer, 4 tíos en un garaje le han ganado a Google, a OpenAI, Anthropic y a todos, y bueno, luego con los días se han ido calmando un poquito las aguas, pero no se han ido calmando en el sentido de era mentira lo que decían, sino en el sentido de, bueno, hay muchas mejoras interesantes en este Kimi K2, pero antes de hundir la acción de Nvidia, esta vez vamos a pensárnoslo 2 veces. La siguiente noticia esta semana de modelos es, como ya sabréis casi todos, que X, es decir, Elon Musk, ha presentado la versión 4 de Grok. Os recuerdo que se escribe Grok, no confundir con Grok terminado en Q, que es la empresa que fabrica chips para inteligencia artificial. Ha presentado 2 versiones, el Grok 4 sin más y el Grok 4 Heavy, y bueno, pues por supuesto, según ellos, es el mejor del mundo, por supuesto es multimodal, incluye voz, incluye visión, incluye razonamiento, y por cierto el razonamiento no se puede desactivar como en la mayoría de los otros modelos. El modelo razona siempre y no se pueden ver los tokens de razonamiento, simplemente tú esperas a que te dé la respuesta pero no puedes ver el proceso que sigue. Y como decía, por supuesto, según ellos es el mejor, que ha salido el mejor en todos los benchmarks a los que lo han sometido, incluido el Arcagi, que ha mejorado a Gemini 2.5 Pro, al O3 de OpenAI, en fin, pues lo típico. Elon Musk no ha desaprovechado esta ocasión para hacer el ridículo una vez más en su propia red, que para eso lo ha comprado. También te digo, compras una red, solo faltaría que no pudieras decir las tonterías que quieras. Puso un tuit diciendo que Grok superaba a cualquier doctor, o sea, cualquier persona con nivel de doctorado en cualquier disciplina, y añadía al final, para darle un toque más chulo, no exceptions, o sea, sin excepción, en cualquier disciplina que se te ocurra. Yo tengo la teoría de que Elon Musk, el día que presentó hace unos años el famoso Cybertruck, aquel, que supongo que sabéis del que os hablo, este que tiene así como las líneas muy afiladas y muchas aristas y muchos cantos, yo creo que se dio con alguna de las esquinas del Cybertruck en la presentación, igual
no nos dimos cuenta los espectadores, pero ahí pasó algo, porque desde que presentó el Cybertruck todo le ha ido cuesta abajo. Este tipo que hasta ese momento era un éxito detrás de otro, bueno, el propio Cybertruck fue un auténtico fiasco y desde entonces este hombre no acaba de rematar nada y no hace más que decir cosas raras y meterse en jardines raros como el departamento este que se metió en el gobierno americano y luego se fue y no sé, algo raro le pasa a Elon Musk porque este tipo de tweets como el que ha puesto para la presentación de Grok 4 no es que no sean normales, porque es verdad que él no es una persona normal hasta hace no mucho, hasta el Cybertruck, en el buen sentido de la palabra. Era mejor, tenía más éxito que una persona normal. Pero ahí, alguna esquina del Cybertruck le jugó una mala pasada. Yo lo dejo encima de la mesa, quizá algún día sus memorias lo confirmen. Pero volviendo al Grok 4, por lo que se ha hecho más famoso Grok 4 esta semana, no es porque sea el mejor, el que tiene los mejores benchmarks y tal, porque eso ya estamos un poquito acostumbrados, es porque a los pocos días de salir ya empezó a haber gente que publicaba conversaciones con Grok en las que Grok afirmaba orgulloso que era nazi y alababa también abiertamente a Hitler, o en algunas otras decía que antes de responder a esa pregunta tenía que consultar la opinión de Elon Musk. O sea que ha habido un cachondeo generalizado. Total, que otro modelo más, yo no creo que vaya a pasar precisamente a la historia. Grok 4 está disponible de momento para los usuarios, solamente para los usuarios de pago, y además han aprovechado para añadir a los tiers de precio un nuevo tier de $300 al mes, esto que es algo que ya, como lo hizo OpenAI y hace poco lo hizo también Perplexity, pues ha debido de pensar Elon Musk, si todo el mundo cobra $300, yo no voy a ser menos, que igual algún día me caso como Jeff Bezos y tengo que empezar a ahorrar para la boda. Así que eso es todo de Grok 4. Por cierto, esta misma semana también X anunció lo que ellos llaman AI Companions, compañeros de inteligencia artificial, solamente para los suscriptores del nivel Super Grok. Me gusta muchísimo el nombre de este tier, Super Grok. No lo había visto, pero ahora que lo veo, estoy por hacerme. Total, estos AI Companions son avatares en 3 dimensiones, avatares no realistas en el sentido de que no parecen personas, son como dibujos animados, como personajes de manga, pero muy realistas dentro de ser dibujos animados, con los que los usuarios que estén en ese tier de Super Grok van a poder interactuar en tiempo real mediante conversación de voz. Y además van a tener opciones de, por una pequeña cuota adicional más, desbloquear funciones como, por ejemplo, la famosa NSFW, el Not Suitable for Work, o lo que casi todos entendemos por porno. Así que, una vez más, Elon Musk viendo nuevos nichos de mercado. Esto de los AI Companions, no solamente estos, sino en general, todos los que están empezando a aparecer, me llevan a pensar que esta es una época fantástica para ser adolescente, porque de verdad que la diversión nunca termina, pero es una época terrible para ser padre de un adolescente. Así que los que estén en esa situación tienen toda mi simpatía. Siguiente noticia de modelos versiones. Google ha lanzado esta semana una actualización de su modelo MedGemma, que es, como su propio nombre indica, una variante de Gemma desarrollada específicamente para el uso en medicina. En concreto ha desarrollado 2 variantes nuevas de MedGemma y una de ellas es un modelo multimodal de 27 billones de parámetros que se puede utilizar para interpretar pruebas pruebas de diagnóstico por imagen, o en la que estoy fino hoy. Las pruebas que han hecho, esta variante que digo que sirve para interpretar pruebas por imagen, acertaron con el diagnóstico y con el tratamiento el 81% de las veces, que es más o menos lo mismo que acierta un radiólogo humano. Y para terminar con las nuevas noticias de modelos y versiones, quiero mencionar a Liquid, que es una empresita de la que hablé yo creo que como mínimo un par de veces ya en el podcast, y aprovechando, no han hecho nada especialmente grande, pero de vez en cuando me gusta recordar a las empresas que me llamaron la atención en su día, han presentado LFM2, es decir, la versión 2 de su Liquid Foundation Model, que es lo que quiere decir LFM. Os recuerdo que estos de Liquid, su objetivo es hacer modelos para lo que se llaman Edge Devices, que no son tan edge en el sentido de que son dispositivos personales, pero ahora mismo a día de hoy estamos hablando de los dispositivos personales de altísima gama, o sea, los móviles más potentes y los portátiles más potentes. Estos tipos utilizan su propia arquitectura, que presentaron ya en su momento, presentaron varios papers, no recuerdo ahora mismo cuántos, pero entre 2018 y 2020, los que ahora están en la empresa presentaron papers
en los que describían lo que ellos llamaban Liquid Time Constant Networks. Y basados en esa arquitectura es con lo que construyeron la startup en su día de Liquid, hoy ya empresita más que digna, y a día de hoy ya con una segunda versión de su modelo. Es un modelo híbrido que lo que hace es combina 10 capas de convolutivas, digamos, de las redes convolutivas, las que descubrió, de hecho, no sé si es la palabra, pero las que presentó Jean LeCun, y es una de las cosas por las que él se hizo famoso, pues tiene 10 capas convolucionales mezcladas con 6 capas de atención. Han presentado los modelos en 3 tamaños, en 350 millones, 700 millones y 1,2 billones americanos, como veis, tamaños muy pequeñitos para que puedan funcionar en dispositivos personales. Y la versión de 1,2, que es obviamente la más potente, es, según ellos, comparable en rendimiento al Qwen 3 de 1,7, pero siendo 2 veces más rápido cuando se ejecuta en CPU. Y eso es todo con respecto a modelos y versiones. Sigo con desarrollo, con noticias en sí de desarrollo. Datadog ha presentado un modelo de series temporales al que han llamado Toto como el grupo que tocaba la famosa canción de África, para los que ya tengáis unos cuantos añitos. Toto es el acrónimo de Time Series Optimized Transformer for Observability. Está disponible en Hugging Face, es un modelo de 151 millones de parámetros y lo menciono, lo que tiene de peculiar, de interesante, es que es actualmente el modelo que se ha entrenado con una mayor cantidad, el modelo de series temporales que se ha utilizado con una mayor cantidad de tokens. En concreto se han utilizado 2,3 trillones americanos de tokens para el training de este Toto. Y el 70% viene de del propio dataset de telemetría de la empresa de Datadog. De hecho, esa es la clave de que hayan podido conseguir un dataset tan grande, porque han utilizado su propio dataset de datos de telemetría. Y curiosamente, los datos de telemetría son un muy buen campo para obtener datos de entrenamiento para modelos de series temporales, que no hay tantos campos en los que se puedan obtener grandes cantidades de datos para series temporales. Así que ha sido un, entre comillas, descubrimiento interesante de Datadog el utilizar datos de telemetría. Y para terminar con desarrollo, la Universidad China de Tsinghua y ByteDance, que son los de TikTok, han presentado MemAgent. La primera parte de memoria, y agent de agente, que es un framework para trabajar con contextos extremadamente grandes, del orden de millones de tokens, de una manera más eficiente y, sobre todo, sin perder rendimiento con el aumento del contexto. Ya sabéis que el problema de las ventanas de contexto muy grandes es el famoso lost in the middle. Por alguna extraña razón, los LLMs le prestan mucha más atención a lo que está al principio del contexto y a lo que está al final. Se han desarrollado ya muchas técnicas para intentar paliar ese problema, pero esta nueva framework que presentan la Universidad de Tsinghua y ByteDance utiliza una técnica diferente y que, según ellos, da mejores resultados. Lo que hacen es utilizar un sistema de segmentos. Dividen el contexto total en segmentos y guardan el resto del contexto en una memoria fija, obviamente con algún tipo de espacio latente, porque no lo pueden guardar entero. Lo más interesante es que el sistema escala muy bien, hasta tal punto de que ellos entrenaron a este MemAgent con textos de 32K y con textos de 8, pero cuando después hicieron pruebas con contextos de 3,5 millones de tokens, el sistema solo tuvo una pérdida de rendimiento de menos del 5%. O sea que si escala tan bien y con algunas otras mejoras que se le puedan ir poniendo con el tiempo, pues quién sabe si vamos a poder empezar a hablar de ventanas de contexto de decenas de millones de tokens. Y vamos con las pildoritas. Perplexity ha lanzado esta semana un navegador, por supuesto un navegador con agente de inteligencia artificial incorporado, al que han llamado Comet como cometa. La idea es que tú en tu navegador tengas permanentemente al agente ahí listo para que te ayude en distintas tareas. Algunas de las cosas que dicen que puede hacer este agente es, por supuesto, navegar por sitios web, navegar él, me refiero, no solamente resumirte las cosas, sino que tú le digas directamente, vayas a la web, pues no sé, imagínate de tu banco y le digas, encuéntrame las comisiones por transferencias al extranjero, y que la gente vaya buscando en menús, picando, rellenando cajas de texto, dándole a botones hasta que encuentre la respuesta a tu pregunta. También te puede hacer cosas como pues ponerte reuniones en la agenda, en fin, las típicas tareas básicas que a día de hoy cumplen la mayoría de los agentes personales que se están desarrollando. Pero la parte original de Perplexity consiste en que este agente estaría integrado directamente en el navegador. Perplexity ha
añadido o ha acuñado el término Vibe Browsing, igual que el Vibe Coding, pues ellos dicen que con este navegador se trata un poco de que tú te relajes, simplemente le digas al navegador lo que quieres y que el navegador lo haga todo por ti, utilizando por tu parte simplemente lenguaje natural vía texto, o sea, vía teclado o vía comandos de voz, lo que prefieras. De momento este Comet solo está disponible para los usuarios de pago del tier más alto, del tier de $200 al mes, aunque dice Perplexity que lo irán poco a poco extendiendo a más usuarios, y en general las primeras críticas que he visto son bastante buenas. De hecho hay algunos que dicen que es inquietantemente bueno, el famoso Uncanny Valley del que se habla tantas veces, porque muchos usuarios mencionaban que es un poquito, pues eso, inquietante ver la rapidez con la que digiere información, la rapidez con la que tú vas a una página web y le preguntas cualquier cosa de esa página web y tiene la respuesta inmediatamente, y que eso genera un poquito como de este tipo parece que ya estuviera preparado para mi pregunta, ¿no? Porque si no, ¿cómo ha conseguido la información tan rápido? Siguiente pildorita, Google ya ha integrado Gemini en los dispositivos de Wear OS, en los relojes inteligentes, en concreto en sus Pixel, en los relojes de Samsung, en los de Xiaomi y en algunos más que no voy a mencionar todos, pero estas serían las marcas más grandes, de tal manera que los usuarios de esos relojes ya pueden interactuar con Gemini a través de su reloj con comandos de voz. Siguiente pildorita, YouTube ha anunciado que va a desmonetizar los vídeos que considere inauthentic, o sea, no auténticos, no originales, para entendernos, de inteligencia artificial. Han detectado un incremento literalmente exponencial en la cantidad de vídeos absurdos creados por inteligencia artificial, pero precisamente por el hecho de que son absurdos generan muchos visionados y por lo tanto muchos ingresos en publicidad para los que los suben, y han anunciado que van a dejar, por lo tanto, de generar ingresos con esos vídeos los autores que los hayan subido. Siguiente pildorita relacionada con esta de YouTube, pero esta vez en Spotify. Creo que la semana pasada ya mencioné que empezaba a ver en YouTube digamos, creadores de contenido que son en realidad avatares de inteligencia artificial que tenían ya millones de visitas. Bueno, pues en Spotify esta semana ha salido un grupo que se llama Velvet Sundown, que en realidad es un grupo creado por inteligencia artificial que ya tiene más de 850.000 escuchas mensuales y ha presentado 2 álbums, porque como es de inteligencia artificial no necesita irse un año a la India a inspirarse para hacer su próximo álbum. Este se inspira en media hora y entonces ya tiene 2 álbumes publicados en Spotify. Siguiente pildorita, un robot obviamente preentrenado, dedicado a la cirugía, ha hecho por primera vez una operación, de hecho no ha hecho una, sino que ha hecho 8, de una manera completamente autónoma, sin que haya tenido que manejarlo en ningún momento un ser humano, un cirujano real. Y en las 8 operaciones ha tenido un 100% de éxito. Las operaciones, para que todos estemos tranquilos, las ha hecho con órganos de cerdos, no con órganos o con tejidos humanos. Lo más interesante es que el entrenamiento de este robot se hizo con vídeos de operaciones reales, o sea que ni siquiera necesitó tener una fase de teleoperación por un cirujano humano, sino que simplemente viendo vídeos fue capaz de aprender a operar, y de aprender a operar, como digo, con un 100% de éxito en las 8 operaciones que hizo. Siguiente pildorita. Quiero mencionar un artículo que me pareció interesante sobre la sustitución de SQL por el lenguaje natural. SQL me refiero a la base de datos, a SQL. Era un artículo que mencionaba algunas predicciones de Gartner para 2026 en las que se apuntaba que la mayoría de las empresas empezarían a utilizar como interface primario con sus bases de datos el lenguaje natural y no los comandos de SQL, que hasta ahora eran algo indispensable para cualquier persona que quisiera trabajar con bases de datos, digamos, industriales. Es decir, que en vez de tener que escribir el típico comando del select asterisco from no sé dónde, where no sé cuántos, pues directamente le vas a poder decir a la base de datos: hazme un listado de todos los usuarios que han, no sé, solicitado la baja en el último mes y que después de solicitar la baja han estado como mínimo 6 meses antes de darse de baja definitivamente. Ordénamelos además por la cuota mensual que pagaban y redúcemelo solamente a aquellos que
no sé, se habían abonado en los últimos 2 años. Bueno, pues todo eso, un agente va a hacer la traducción a SQL, te sacará la consulta y él mismo te la formateará y te la pondrá bonita para que la consultes al momento. Esto también pone fin a una larga tradición de tener que ir a arrastrarse delante del informático de turno para que le diera prioridad a tu petición ante todas las demás que tenía y tener que andarles llevando todo tipo de obsequios como si fueran, no sé, unos dioses aztecas y tú tuvieras que ir allí a hacerles ofrendas, llevarle a tu primogénito, llevarle corderos muertos, llevarle pasteles de la mejor pastelería de Madrid para que por favor, te hicieran la consulta que tú necesitabas de la base de datos. A mí esto me llena de alegría, lo reconozco. El artículo además mencionaba el siguiente paso, no solamente el interaccionar con bases SQL, sino el hecho de que vamos hacia un futuro en el que se podrá interaccionar con lenguaje natural con cualquier tipo de estructura de datos, ni siquiera estructura, incluso con datos no estructurados, con cualquier fuente de datos, y que será el agente de inteligencia artificial el que se encargará de lidiar con todas las fuentes y de sacar la información que tú le pidas, combinando todas las fuentes necesarias con todos los formatos necesarios para producir un único output que dé respuesta a tu pregunta. Así que, como digo, quería mencionar el artículo porque me pareció un futuro interesante y, desde luego, yo creo que con lo que ya hay es razonable pensar que ese futuro viene más pronto que tarde. Y para terminar, las pildoritas y el capítulo de hoy, una vez más, os dejo un vídeo de un robot, que en este caso no es un robot, es un Sauborg. ¿Qué quiere decir esto de Sauborg? Pues un grupo de investigadores en Australia le han dado la vuelta a uno de los problemas que hay en robótica, y es que cuando quieres hacer robots de tamaño muy pequeñito, pensad robots del tamaño de un insecto, o sea, de una mosca o de un escarabajo, claro, el problema es que tienes muy poco espacio para poner cosas y por lo tanto la capacidad de dotar de funciones a esos robots tan pequeños es muy limitada. Bueno, pues estos tipos de Australia, como digo, le dieron la vuelta al problema, porque lo que han hecho es coger un insecto de verdad, en concreto un escarabajo real, de la variante Zophobas morio, y de ese Zophobas es de donde viene la primera parte del Zooborg, es Z-O-Borg, híbrido de Cyborg y Zophobas morio. Pues lo que han hecho es a un escarabajo real y han puesto como una especie de mochila encima, en el vídeo lo veréis más gráficamente, y con esa mochila los investigadores pueden controlar los movimientos del escarabajo, que está vivo el escarabajo, el escarabajo no hay que sacrificarlo, ningún escarabajo ha sufrido en la grabación, bueno, sufrir no lo sé, pero ningún escarabajo ha muerto en la grabación de ese vídeo. En el vídeo recomiendo que lo veáis entero, es muy cortito, lo digo porque al principio veréis que el control necesita que el escarabajo esté conectado como por cable al centro que lo controla, pero después veréis que ya sueltan al escarabajo en la naturaleza y ahí la mochila es inalámbrica, con lo cual puedes controlar a distancia los movimientos del escarabajo y obviamente te ahorras el desarrollo robótico de todas las patas, las articulaciones, los sistemas hidráulicos o eléctricos que lo tuvieran que controlar. Digamos, el mecanismo de movimiento ya lo tienes, porque es el mecanismo que trae el escarabajo de serie, por decirlo así. Tú lo único que le pones es una unidad de control al escarabajo. Así que con eso termino el podcast de hoy. Eso ha sido todo. Hasta el martes que viene.